El día de hoy vamos a repasar un ejercicio, un ejemplo de la ley del seno. La ley del seno nos permite solucionar triángulos que no son rectángulos, ya que los triángulos rectángulos se solucionan a partir del teorema de Pitágoras si conocemos los lados, o las razones trigonométricas si tenemos el valor de alguno de sus ángulos o los valores de los lados. En este caso, para aplicar la ley del seno, tenemos que tener muy en cuenta cómo se nombran tanto los ángulos como los lados de nuestro triángulo. En este caso tenemos un triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90 grados, y lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los valores de los ángulos o las letras que identifican estos ángulos. Para identificar esas letras siempre vamos a usar letras mayúsculas. Entonces vamos a suponer que este ángulo se llama A, este ángulo se llama B y este último se llama C. Ahora, haciendo mención a estos ángulos, entonces yo les voy a indicar la forma correcta de nombrar los lados. Los lados se nombran de acuerdo al valor a la letra correspondiente al ángulo y se hace de la siguiente manera. El lado que está al frente de cada uno de esos ángulos se denominará como el lado correspondiente a la letra. En este caso, este sería el lado A minúscula. Ahora lo mismo voy a hacer con el lado B, que en este caso el que está al frente de ese ángulo, de este ángulo, será el lado B minúscula. Y por último, en el ángulo C, el lado que está al frente de ese ángulo, entonces vamos a denominarlo como el lado C. Entonces ya tenemos identificados los ángulos y los lados. Con base en esto, se establece la ley del seno como la siguiente relación. Seno de A sobre el lado A es igual a seno de B sobre el lado B, que es igual a seno de C sobre el lado C. En esta relación cabe resaltar o identificar que necesitaremos usar cualquiera de las proporciones que están en parejas, ya sea estas dos primeras o pueden ser estas dos segundas, o como último recurso podemos utilizar la última, que sería seno de A sobre A igual a seno de C sobre C. En este caso, entonces, tenemos que recordar que para poder identificar estos valores, tenemos que conocer ya sea el valor de dos lados para hallar un ángulo, o tenemos que reconocer o tenemos que representar el valor de dos ángulos para hallar el valor de los dos ángulos y un lado para hallar un tercer lado. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio teniendo en cuenta esta ley, que es la ley del seno. Entonces, vamos a suponer acá que tenemos una montaña. Voy a borrar un poquito acá. Vamos a suponer que tenemos una montaña, que tenemos este ángulo, que es de 130 grados. Vamos a suponer que tenemos este ángulo de elevación, que es de 30 grados. Y vamos a suponer que este lado más largo mide 100 metros. Entonces, vamos a asumir que esto es más o menos como un teleférico.
que sube hasta la cima de la montaña. Y para este ejercicio especial me están pidiendo calcular la inclinación, o sea, cuánto mide este lado de la montaña. Entonces, aquí lo que vamos a hacer primero que todo es nombrar los ángulos de el triángulo y luego vamos a nombrar o a identificar cuáles son los lados. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los ángulos se deben nombrar con las letras mayúsculas y los respectivos lados con las letras minúsculas. Entonces vamos a decir que esto es A, que esto es B y que esto es C. Ahora lo que vamos a hacer es nombrar los lados correspondientes. Entonces recuerden que el que está al frente de cada ángulo es su lado correspondiente. Este será el lado A, el que está al frente del lado, perdón, el que está al frente es el lado B y el que está al frente de C será el lado C. Especialmente como lo que me pide calcular es B, entonces yo tengo que identificar cuáles son los valores que tengo, cuáles serían entonces las razones que me pueden servir para solucionar. Voy a escribir aquí los datos. Tenemos el ángulo A que vale 130 grados. Tenemos el ángulo B que vale 30 grados. Tenemos la longitud de A que es de 100 metros. Y necesitamos hallar el lado B. Entonces, como aquí me relaciona ángulos de A, lados de B, entonces yo voy a hacer uso de estas dos razones que tengo acá, que es la de seno de A sobre A igual a seno de B sobre C. Entonces vamos a reemplazar acá. Voy a tomar seno del ángulo A sobre el lado A es igual a seno del ángulo B sobre el lado B. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar. Entonces vamos a tomar seno del ángulo A, entonces el ángulo A es 130 grados, sobre el lado A, que es este de acá, mide 100 metros. Eso es igual al seno de B, B en este caso es 30 grados, sobre B, que es nuestra incógnita o el valor que tenemos que hallar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar de acá el valor de B para tratar de hallar el resultado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que estos 100 metros que están dividiendo los voy a pasar al otro lado a multiplicar. Estos seno de 130 grados que están multiplicando, entonces los voy a pasar a dividir. Lo que voy a hacer es intercalarlos y luego B, que es el valor que necesito hallar, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar para poder despejarlo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, lo voy a hacer paso a paso para que ustedes lo puedan entender. Entonces voy a pasar primero lo que está en el denominador. Seno de 130 grados es igual a seno de 30 grados por 100 metros, todo esto sobre B. Ahora lo que vamos a hacer es la B que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar y el seno de 130 lo vamos a pasar a dividir. Lo que vamos a hacer es intercalar.
Entonces aquí vamos a dejar B es igual a seno de 30 grados multiplicado por 100 metros sobre seno de 130 grados. Ahora lo que vamos a hacer es que en nuestras calculadoras vamos a calcular ese valor. Entonces vamos a poner este valor para determinar cuál es la longitud de B. Al realizar la operación tenemos que B es igual a 65,27 metros. Y esta sería la longitud que nos pedían al principio, que era calcular la longitud de la ladera de la montaña.